Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por este tiempo en que podemos compartir la palabra de Dios. Así que hoy estaremos meditando en el capítulo 4 del libro de Esther. Hoy avanzaremos en una mirada a este libro y es un gozo, es un placer compartir cada miércoles la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y espero que ustedes continúen disfrutando de el aprendizaje, la enseñanza, la experiencia y por supuesto tomar esos principios y vivirlos, que sean parte de nuestro diario vivir, de nuestro caminar, de nuestro andar con el Señor. Así que presentamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor, que nos enriquece, que nos llena, que nos capacita para seguir adelante en esta buena batalla de la fe. Ahora que abrimos, Señor, la Escritura, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Toca cada vida, cada corazón y danos, Señor, la iluminación y la capacidad de poder a entender y disfrutar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Llegamos al capítulo 4 del libro de Esther. Son 17 versículos. Vamos a ir avanzando en los versículos en la medida que la historia se nos está presentando. Recordemos cómo terminó el capítulo 3. Terminó con un edicto malvado allí por instigación, engaño, manipulación de Amán hacia el rey. Y el rey Asuero entonces está allí, se da el edicto y es algo trágico. Toda la descendencia, todas las personas que conforman la nacionalidad judía van a ser exterminadas y es básicamente en un lapso desde que se da el edicto hasta que se vaya a cumplir, ¿no? Entonces son casi 12 meses y en medio de esos 12 meses pasan muchas cosas, ¿no? Pasan ciertas situaciones. Esther está en palacio. Esther no está al tanto de los acontecimientos, pero Asuero está escuchando. Recordemos que él tiene acceso a algunas áreas del palacio y él escucha entonces y se conmueve en su corazón. Así que vamos a dar inicio a la lectura de este capítulo 4. La palabra de Dios dice así: luego que supo Mardoqueo todo, no únicamente el edicto, sino el engaño, la manipulación, eh, el complot en contra del pueblo de Israel. Allí entonces vemos que él escucha todo lo que se había hecho. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Allí lo vemos entonces, era una costumbre de aquel tiempo, ¿no? En un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, unas malas noticias terribles. Ellos básicamente hacían tres cosas: se rasgaban sus vestiduras, se vestían de cilicio y entonces clamaban en alta voz. Y dice la palabra de Dios que ese clamor era amargo, ¿no? Era un clamor con grande y amargo, ¿no? Y dice entonces, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Allí vemos que donde se escuchan estas noticias,
tienen la misma actitud, la misma respuesta de dolor, y vemos que aunque no se menciona el nombre de Dios, aquí se menciona clamor, ayuno, y naturalmente a lo largo de la escritura, aunque no está aquí unido a la oración, siempre en la escritura el ayuno está unido a la oración, porque no tiene sentido el ayunar sin orar, y ahí entonces se une también todo el pueblo. Y dice la escritura: y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Él no aceptó esa vestidura para pasar, ¿no?, a el palacio. De la misma manera, ella recibe noticias, pero recibe básicamente las noticias del dolor de Mardoqueo, de la situación de Mardoqueo, pero no tiene los detalles de lo que está aconteciendo. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Ahí vemos el soborno, el plan maquiavélico y toda la astucia, la artimaña de este Amán en contra de Mardoqueo. Recordemos, en el capítulo 3 hablamos acerca de esa enemistad histórica que venía desde tiempos de Moisés y de tiempo del rey Saúl. Y recordemos que Mardoqueo era benjamita y era descendiente de la misma tribu que el rey Saúl, así que había un conflicto histórico, ¿no? Y por lo tanto ese odio exacerbado en contra de Mardoqueo. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, ¿no? Así que vemos lo que está aconteciendo. Mardoqueo le da una copia del edicto y le dice: tienes que presentarte e interceder ante el rey, y ella le responde, no es como no pueden verse, es un envío de un mensaje, el mensajero responde, el mensajero vuelve a enviar, y Esther le responde: mira, hay una sola ley, no puedo entrar. Si entro, entonces la única ley es de ser aniquilada la persona que se atreva a entrar sin permiso delante del rey, a menos que el rey extienda el cetro y allí le perdone la vida. Y aparte de eso, ella dice que ya tenía 30 días que no le veía el rey, quizás ya se estaba distanciando de ella, no era lo mismo que al principio, habían pasado algunos años, y por lo menos 5 años, sacamos la cuenta la semana en el capítulo 3, y por lo tanto ella dice: no lo he visto, no, ¿sí? Así que dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y aquí está la llave de este libro, aquí está el centro, aquí está la clave de este libro de Esther, ¿no? No pienses, le dice, que te vas a escapar aunque estés en el palacio. ¿Por qué? Porque también perteneces al pueblo
judío. Y aquí en este verso entonces dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Por lo tanto, aquí vemos que Mardoqueo también le recuerda que ella puede tener el mismo destino de todos los judíos, pero que él también entiende que hay promesas y que Dios es fiel y que él entonces, él va a, de alguna manera, y dice, de alguna parte, él traerá respiro y liberación para los judíos. Así que quién sabe si para esto, este es el propósito para el cual Dios ha permitido que llegases allí al palacio. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Así que en primer lugar, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionamos nosotros cuando todo está en nuestra contra. ¿Cuál es nuestra reacción? Aquí vemos entonces que había un decreto maléfico. Aquí vemos entonces que ella no tiene acceso al rey, que peligra su vida si va sin permiso delante del rey porque hay una pena de muerte. Aquí vemos que ella tenía un mes sin ver al rey, había un distanciamiento, había una especie de enfriamiento, el rey quizás entreteniéndose con otras mujeres de su harén y sin acceso también a toda la información. No sabía precisamente qué es lo que estaba sucediendo, cuál era la razón en la primera noticia de por qué Mardoqueo estaba en esa situación de dolor y de angustia, ¿no? Y también entonces más adelante vemos que el mismo Mardoqueo comienza a ejercer una presión en ella y ella se encuentra entonces en una coyuntura, ella se encuentra entonces en un punto donde tiene que tomar una decisión o estar bien con el rey, ¿sí? Asuero o estar bien con el rey de los cielos. Y se encuentra entonces ella ahí ante esa crisis. ¿Cómo respondemos nosotros ante las crisis? Bueno, lo primero que tenemos que entender, cuando ella recibe todas las noticias, cuando ve todo el panorama, ella entiende que es una batalla espiritual. Ella entiende la naturaleza de la batalla. ¿Qué es lo primero que hace? No traza una estrategia, no traza un plan, no se pone a maquinar cuál pueden ser sus decisiones. Lo primero que hace ella es entonces convocar a un ayuno. No solamente que ella llama a Mardoqueo y el pueblo que ayunen durante 3 días y 3 noches, sino que ella dice que ella también con sus doncellas, y algo que también era peligroso, porque en un ayuno ella pudiese demudar su rostro y verse alicaída, y eso puede ser también un signo de sospecha de parte del rey, que le cueste inclusive también la vida a ella, pero ella también se compromete a ir en ayuno, en clamor. Por eso es que, mis amados, nosotros tenemos en el día de hoy, ante las crisis, que actuar de la misma manera. Entendemos que nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, espíritus, ¿sí? Huestes espirituales de maldad. Y también entonces tenemos que hacer uso de las herramientas espirituales que nos da el Señor para pelear una batalla espiritual. Ella estaba completamente imposibilitada de tomar acciones humanas con sagacidad, con destreza. De ninguna manera su influencia en la corte tampoco ella podía apoyarse, ¿no?, en eso, sino que hace uso de las armas espirituales, como dice la Escritura, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y ella entiende la naturaleza entonces de eso. Por lo tanto, esta crisis fue un despertar, ¿sí? Han pasado algunos años y el candor quizás espiritual, quizás la asimilación a la cultura de el reino de Susa, de Persia, está asimilándoles a ellos, y esta crisis entonces trajo un despertar no únicamente en Mardoqueo, sino que también en Esther. Y eso es lo que muchas veces las crisis hacen en nuestras vidas. Cuando nuestra vida comienza a andar espiritualmente en piloto automático, cuando nosotros comenzamos ya a darlo todo por sentado espiritualmente, las crisis tocan la puerta de nuestra vida y como creyentes entonces hay un mover, hay un despertar, ¿no? Se mueven las bases de nuestra autoconfianza y entonces vamos y recurrimos al Señor haciendo uso de estos hermosos privilegios que nos ha dado el Señor, como la oración, el ayuno, la intercesión, la palabra, la fortaleza en el Espíritu Santo. Así que estas crisis, ¿no? Ellos se encuentran entonces en esta crisis entre dos reinos, los ídolos o Dios. Y todo entonces el Señor comienza a encaminarlo a bien para cumplir sus propósitos. También lo que tenemos que ver, ¿no? Es que podemos conocer la teología muy bien, la teología correcta, pero sin embargo entonces podemos caer en la desesperación. Mardoqueo conocía la doctrina, conocía la teología. Él dice, la ayuda va a venir, el respiro, la liberación va a venir de alguna parte. Ayuno, clamor, tenía una doctrina correcta, ¿no? Sin embargo, entonces esta crisis le lleva a un desespero inicial. Recordemos que el versículo 1 dice que él se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Por lo tanto, debemos de unir nuestro conocimiento, ¿no? Nuestra teología, debemos de unirlo a nuestra práctica, nuestra vivencia, ¿no? Que si la Escritura nos enseña que Dios es digno de confianza, por lo tanto en nuestra vida debemos de confiar en Él diariamente y especialmente cuando se presentan las crisis. Allí vemos que hay un amargo clamor y hay un respiro y dice liberación vendrá de alguna parte. Aquí vemos, aunque este libro no lo menciona y aunque en toda la Escritura no se menciona la palabra providencia, aquí vemos la providencia de Dios, ¿no? La mano extendida de favor, cuidado y protección y provisión para su creación y especialmente para su pueblo, ¿no? Por lo tanto, debemos de confiar que la providencia de nuestro Señor debe ser entonces nuestra confianza y debe también ser nuestra esperanza para caminar con seguridad. También vemos, mis amados, que en Dios nunca es demasiado tarde. Había crisis, había desespero, había clamor, había urgencia, ¿no? Pero Dios tiene todo bajo control, ¿no? Dios es soberano y Él puede usar estas crisis para cumplir entonces su propósito. Son crisis muchas veces que nosotros buscamos, son crisis muchas veces que no buscamos y tocan la puerta de nuestra vida, pero en todo debemos de confiar en el Señor, porque todas las cosas, dice la Escritura, ayudan para bien para aquellos, ¿no?, que aman al Señor y para aquellos cuyo propósito han sido llamados. Por lo tanto, siempre Dios está en la historia. Y la pregunta más importante hasta ahora en este capítulo 4 es, ¿ha visto a Dios en su historia, en su vida, en sus crisis? Quizás está pasando por alguna crisis, quizás ya pasó por alguna crisis, pero lo seguro es que las crisis vienen, las crisis llegan y debemos de estar entonces preparados y dejar que Dios irrumpa en nuestra historia y también entonces pueda cambiar nuestro lamento en baile y que pueda sacarnos, ¿no?, del lago de la desesperación y llevarnos a sus pastos deleitosos. Por lo tanto, aquí vemos que la fe es acción, ¿no? En el verso 16 ella dice, ve y reúne. Es decir,
La fe no es estática, la fe toma decisiones, la fe camina, la fe se mueve. Ve y reúne, dice el verso 16, a todos los judíos que se hallan en Susa. La fe también, mis amados, requiere una entrega total. Ella al final de ese verso dice, aunque yo me voy a presentar, ustedes van a estar ayunando, aunque no sea conforme a la ley, dice al final, y si perezco, que perezca. Entonces, la fe también requiere, amerita una entrega total. Por lo tanto, como dice la Escritura, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Job dijo, Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el Señor por siempre. Entonces debemos de confiar completamente. Ahora, dice, el Señor también nos modela, nos da un ejemplo. En Juan 12:27 dice, ahora el Señor dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, dice, mas para esto he llegado a esta hora. Qué importante es entender que nuestra vida tiene propósito y que en fe entonces tenemos que tomar decisiones y que en fe debemos que rendirnos completamente al propósito del Señor. Y finalmente, mis amados, Esther actúa con fe, con valor, pero también con colaboración. Nosotros somos colaboradores del reino, no somos competidores del reino. Al final en el verso 17 dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hasta este capítulo, hasta este versículo, Esther era la que había hecho todo conforme a lo que Mardoqueo le había enseñado, le había mandado. Ahora es Mardoqueo el que va y hace todo conforme a lo que le ha ordenado, le ha mandado Esther. ¿Por qué? Porque somos colaboradores, no somos competidores del reino. Debemos de colaborar los unos con los otros. Mis amados, en conclusión, aquí vemos que Cristo, Él nos libró de la sentencia de muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos también esclavizados, estábamos en unas cárceles de oscuridad y el Señor, dice la Escritura, nos sacó de la oscuridad y nos llevó a su luz admirable. También vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado acceso al Rey. La reina no tenía acceso al rey, sino cuando sus caprichos lo requisieran. El Señor Jesucristo ha abierto el camino nuevo y vivo. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:16 que nos acerquemos confiadamente delante del trono de la gracia del Señor, porque allí encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esa obra entonces la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también es nuestro mediador. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El verso 8 de este capítulo 4 de Esther, Mardoqueo le pide a Esther que vaya e interceda delante del rey. Y qué precioso es saber que no solamente el Señor intercedió por nosotros, que el Señor nos abrió acceso delante del rey, sino que el Señor también nos libró de la pena de muerte y que ahora mismo Él intercede, Él está intercediendo por su vida, Él intercede por la iglesia y eso nos da paz. Eso nos da confianza, eso nos da seguridad, eso nos da gozo. Y finalmente, Cristo dio su vida. Ella dice, si perezco, que perezca. El Señor dijo, yo voy a dar mi vida. Para eso vine. ¿Sí? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Determinación de nuestro Señor para ir a la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Así que nos queda entonces es darle gloria y honra a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
Ayúdanos a valorar, Señor, que tú nos has sacado de la oscuridad, que nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nos has dado acceso libre delante del trono de la gracia, que ahora tú eres nuestro mediador, intercedes por nosotros y que de la misma manera que tú, Señor, diste tu vida por nosotros con una absoluta determinación. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias por ser el único Salvador, el dador de la vida eterna. Bendice a tu pueblo, levanta a tu pueblo y que esta tu palabra, Señor, nos dé el ánimo y el gozo para seguir adelante en esta buena batalla de la fe cuando enfrentemos las crisis que se presenten a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como cada miércoles nos deleitamos una mirada al libro de Esther y avanzamos con esa misma determinación para aprender, conocer y crecer espiritualmente en Cristo Jesús. De la misma manera, cada domingo les invitamos. Hay gozo, hay celebración, hay exposición de la poderosa palabra de Dios aquí en Casa de Oración, Alianza Cristiana y Misionera Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.